Actualmente soy profesor asistente vinculado a los departamentos de matemáticas y de física de la Universidad del Bosque. He estado vinculado a la universidad desde el año 2019. Eh, Mi formación profesional es de física. Yo no soy matemático propiamente. Eh, en mis intereses académicos, digamos, mi tópico o mi área específica en la cual realizo trabajo o podría investigar a nivel de doctorado, que lo realicé, es en el área de física de la materia condensada, especialmente en lo que tiene que ver con la superconductividad. Eh, lo que les voy a contar el día de hoy es, digamos, no específicamente algunas cuestiones técnicas, sino una forma de pensar, digamos, algo que yo he detectado que nos es útil a todos y para abordar, digamos, el aprendizaje o buscar la forma de abordar nuevos problemas que podrían darse. Y en particular en mi área de estudio, pues hay enfoques de ese tipo, enfoques en donde buscamos establecer una conexión entre dos áreas distintas para solucionar un problema nuevo. ¿Sí? En la parte de docencia he estado vinculado, he hecho docencia más o menos desde el año 2008, no formalmente como profesor vinculado, sino como profesor que adquiere un compromiso cuando estamos haciendo un posgrado y tenemos una carga de docencia y vinculado específicamente con universidades desde el año 2018, orientando cursos básicos de la carrera de cálculo diferencial, de cálculo integral, de cálculo vectorial, de, de física mecánica newtoniana, de física electromagnetismo. Ese ha sido principalmente mi enfoque en los últimos años, la vocación de docencia. En la parte investigativa estuve trabajando durante mi doctorado desde el año 2010 hasta el año 2018, donde estuve desarrollando principalmente unos intereses que tienen que ver con el aporte que pueden dar nuevos materiales a, a las propiedades electrónicas, a los dispositivos, a nuevos efectos que pueden surgir en la naturaleza. Es más o menos lo que he hecho a grandes rasgos en mi vida académica. Profe, muchas gracias, profe. Y, profe, nuevamente, bienvenido al seminario. Muchísimas gracias por aceptar la invitación nuevamente. Siempre es un gusto poder contar con su participación y con alguien de su experiencia y su conocimiento. Nos enriquece mucho este espacio, profe. Entonces, a cada uno de los presentes, bienvenidos. Es un gusto cada semana poder contar con la asistencia de cada uno de ustedes. Hoy, tal cual como nos contaba el profe Diego, bueno, él se le ha encargado de dar la plática. Agradecemos mucho, profe, por participar nuevamente con nosotros. Es siempre, y no me canso de repetirlo, un gusto poder contar con usted. Y además que el tema está bien bonito y estas conexiones entre diferentes áreas, porque hay una preocupación que muchas veces sentimos dentro de la matemática y es sentirnos como una isla o quedarnos como un grupo aparte y a veces pensar en la matemática como una ciencia pura, una pureza absoluta que no se relaciona con otras dependencias o con otros estamentos, otras instancias, otras situaciones. Entonces, ver las posibles conexiones y todas las conexiones de las cuales usted nos va a hablar nos aporta muchísimo, profe. Muchas gracias, bienvenido a este que es su espacio y bueno, profe, quedamos en sus manos y yo quedo atento a cualquier pregunta que le hagan y se la transmitiré inmediatamente, profe. Gracias. Muchas gracias a todos por haber aceptado esta invitación. Le agradezco mucho a la profe Mónica Barón, que fue la que me convidó a participar en este seminario. Un día nos encontramos en la universidad y me hizo pues la propuesta de si habría posibilidad de que yo hablara de algún tema, ¿no? Y entonces, digamos que este es uno de los espacios en los cuales uno puede hablar de los temas en los cuales podría tener una curiosidad científica
y digamos que esa curiosidad científica no necesariamente implica que uno sepa todo de lo que va a hablar allí. Precisamente ahorita podrían haber algunas imprecisiones, podrían haber de pronto algunas cosas que no podrían ser así, pero lo que quiero mostrar es hacia cómo podemos conectar algo y cómo podemos, digamos, presentar esa matemática, cambiar un poco de vista de lo que es la matemática, si de pronto tenemos algún sesgo de lo que es la matemática, y entonces vamos a iniciar con nuestra presentación. De nuevo, muchas gracias a todos por estar acá. Bueno, solamente una confirmación pequeña, si se está viendo bien la presentación y ya iniciamos. Sí, profe, se puede ver. Listo. Bueno, entonces, como he dicho anteriormente, entonces yo soy profesor de la universidad, profesor de la Universidad del Bosque. He estado vinculado a los departamentos de física y matemática. Recientemente me vinculé al departamento de matemáticas el año pasado durante el primer semestre. Y, perdón, eh, perdón, me fui hasta el final, ya quería acabar. Entonces, vamos de nuevo, listo. Muy bien. Entonces, primero hablar de que mi formación es como físico. En ese sentido, pues ahorita podrían surgir muchas preguntas porque de lo que voy a hablar, pues pueden salir muchas cosas. Muy posiblemente no tenga la respuesta a muchas de ellas, pero buscaremos precisamente generar esas posibilidades de preguntas, generar esas inquietudes, generar una motivación hacia lo que viene y hacia lo que esperamos en la solución de los problemas de mayor envergadura, tanto en matemáticas como en física. Yo soy físico de la Universidad Nacional. Allí realicé mi pregrado en física y también mi maestría y mi doctorado. Algunos de los tópicos de los que voy a hablar, en ellos sí he trabajado fuertemente, en algunos otros no, otros corresponden a mi curiosidad científica y lo que a través de los años he podido leer o establecer o captar de la información que me llega. Bueno, hablemos un poquitico de los antecedentes de el porqué de la idea de esta charla y digamos que es un espacio propicio, que es el seminario en filosofía de las matemáticas, y el antecedente tiene que ver que por allá en el año 2008 yo asistí como estudiante a una cátedra que se inauguró en ese año, y esa cátedra se inauguró en ese año porque hace poco había fallecido un profesor, era el profesor José Granés Sellares, un profesor adscrito al Departamento de Física de la Universidad Nacional. Entonces, surgió una cátedra nueva en la universidad y la bautizaron como la cátedra José Granés, en honor a ese profesor. Ese profesor fue mi profesor en primer semestre y la materia que él me dirigía era una materia que era de taller de matemáticas y ciencias. Y entonces más o menos era contar algo de lo que era la filosofía de la ciencia, por ejemplo, lecturas de Thomas Kuhn, lecturas de Alexander Coiré, ¿no? Todo lo que tenía que ver había unas cuestiones de epistemología y todo eso, que ya después con los años le asigna la importancia que se merece. En primer semestre pues costaba un poco, pero sí, hacia allá ve el profesor enfocado hacia transmitirnos esa información. Fue uno de los profesores que a nivel mundial se consideraba como el experto en Newton y Galileo. Digamos que a nivel mundial podría ser una de las personas que más sabía sobre Newton y Galileo. Y hizo una producción destacada pues de libros acerca de esas controversias científicas que surgían históricamente de Newton y Galileo. Entonces surgió esta cátedra y esta cátedra bautizada en honor a este profesor tenía una temática que hablaba de las grandes corrientes de la matemática en el siglo XX. Y nos mencionaban aspectos conceptuales, aspectos históricos y aspectos filosóficos. La cátedra en ese momento la dio el profesor Fernando Salamea, digamos, es una cátedra que va cambiando de tema, pero la inaugural fue con filosofía de la matemática. Entonces, qué bueno, pues mencionar esto, digamos, en ese seminario. Y pues, ¿hacia dónde apuntaba la cátedra? Bueno,
la cátedra apuntaba hacia que principalmente de lo que es la matemática contemporánea, que es la matemática que viene desde los años 1950 hasta la fecha, es una matemática de la cual poco se conoce, poco se habla, e incluso, como menciona el autor, el profesor Fernando Salamea en su libro, que está ahí en la referencia de la diapositiva, es una matemática que incluso la filosofía todavía no ha entrado como a estudiarla propiamente desde el punto de vista filosófico. Los tipos de objetos que estudia, los métodos que establece, la crítica que él hace, digamos, en ese libro, y el aporte pues que él hace, no solamente en la crítica, sino el aporte en cómo generar esa filosofía, es en ver que esos elementos nuevos que surgen en las corrientes matemáticas contemporáneas, no sé si atreverme a decir que las modernas, cambian completamente también la filosofía. O sea, no puede pensarse con la misma filosofía que venía desde antes, filosofía analítica, sino que hay que hacer cambios e introducir muchas cosas. Y entonces, digamos, ese libro se dedica a eso. Ese libro se ganó un concurso de las colecciones de obras selecta de la universidad y llegó a ser uno de los libros allí en los cuales se participa. Y entonces yo viendo como estudiante en esa época, ya había terminado mi pregrado, creo que era mi primer semestre de maestría, sí, era mi primer semestre, perdón, ya llevaba un año en la maestría, ya llevaba un año en la maestría, y entonces entra uno de nuevo a tocar temas de pronto que uno no sabe filosofía, etcétera, pero sí se lleva uno una idea importante que es la que les voy a comentar el día de hoy. Digamos, la idea que más me impactó en ese momento y cuando revisé, cuando estaba buscando el material para la charla, dije, uy, ¿cómo ha pasado el tiempo? 2008 al 2024, 16 años ya, pero sí hay una idea que permanece ahí. Y esa idea que permanece, vamos a comentarla un poquito. Entonces uno puede pensar, me disculparán los matemáticos si de pronto aquí cometo una precisión, en una clasificación de las matemáticas, entonces digamos, uno puede tener grandes áreas, ¿no? Uno puede pensar en la lógica Perdón, matemática. profesor, discúlpame. Ahí el profesor Orlando Rodríguez está queriendo entrar y dice que no le autorizan la entrada. ¿Hay alguien en la puerta? Ya lo solucionamos, doctor, muchas gracias, ya estamos en eso. André está en la puerta dejando entrar y salir, y no dejando salir, ¿o sí? No, no estoy en la puerta, doctor, pero ya, es que se desconectó un momento Moni, pero ya Moni está en la puerta y ella le da entrada. Gracias. Orlando Rodríguez quiere entrar a la charla. Perfecto, doctor, muchas gracias. Ya. Perdonen, disculpen la interrupción. Tranquilo, doctor, no hay problema. Ahí bienvenido el profesor Orlando, que también participa activamente. Muy bien. Estamos en una clasificación y uno puede pensar en grandes áreas, ¿no? Entonces, esas grandes áreas que uno podría pensar de la matemática, algunas de ellas, uno podría decir, existe la teoría de números, existe el análisis matemático, existe la topología, existe la lógica, ¿sí? Y puede pensar en el álgebra y la geometría. Entonces, una de las ideas que me mencionaban allí era que, digamos, uno puede dentro de cada área de esas quedarse trabajando, ¿no? Pues tiene los axiomas, tiene los teoremas, tiene una construcción, etcétera, y busca el desarrollo de nuevos resultados o demostrar resultados demostrar resultados propios dentro del área. Entonces, digamos, eso es lo que quiero simbolizar acá como estas flechitas de color azul, es decir, uno puede pensar en hacer inducción o deducción de cosas dentro de esa área, ¿no? De objetos, trabajar con esos objetos matemáticos dentro de cada una de las áreas. Si es alguien de teoría de números, está enfocado en teoría de números, entonces trabaja en teoría de números. Si es un lógico, entonces está enfocado solamente en lógica, etc. Digamos, esa es una visión que tenemos, ¿no? Pero una idea que me sorprendió en ese momento, que el conferencista o el profesor quería hacer mención, es que uno podría, si está dentro de un área, escaparse del área, ¿no? Digamos, elevarse un poquito, abstraerse mucho más de lo que ya lo hace y trabajar en una teoría superior, digamos, una teoría más global, trabajar allí arriba y regresar, pero cuando aterriza, después de
esa elevación aterriza en otra área. Y que esa era una nueva forma de cómo se hacía matemáticas, en el sentido de que no nos quedamos solamente en una área, sino que buscábamos ese ascenso y ese descenso. Pero el aterrizaje iba a otro campo. Y que de esa manera uno podría entonces encontrar o resolver situaciones que no podía en las áreas, en la área original, y la podría hacer en la otra área y después devolverse y finalmente encontrar el resultado. Entonces me pareció sumamente interesante el hecho de que uno pudiera elevarse tanto de tal manera que perdiera la distinción entre las áreas, pudiera trabajar un poquito allí arriba y resolver abajo, pero resolver en el otro lado y después devolverse. Y esa era una de las cuestiones que me parecía muy interesante. Como pueden saber algunos de ustedes, pues existen muchos problemas abiertos en matemáticas, ¿no? Digamos, existen conjeturas sin resolverse. Había un teorema muy famoso, pero finalmente se demostró. Y esa demostración más o menos, pues, lo que quiero mostrar es que persigue esta idea de ese ascenso y ese descenso. Y actualmente algunos problemas abiertos en física también buscan eso, podernos abstraer del área, pensar en trabajar de una manera más abstracta y para resolver el problema de otra área. O utilizar herramientas de otra área, bien sea en este caso de las matemáticas o de la física, para resolver un problema o una situación en otra área de la física o de las matemáticas. O si quisiera mencionarlo, pues en general en diferentes áreas, ¿no? Entonces, más o menos, pues esa es la idea general y pues quiero mostrar algunos ejemplos de esa situación. No entraré en detalle en la parte técnica porque es una cuestión que me sobrepasa, pero entonces sí buscaré ilustrar pues cómo está esa idea, ¿no? Apunta también, digamos, este libro de filosofía, el de Fernando, a que mucha de la matemática contemporánea se desconoce. O sea, muchas veces, pues, si nos hablan de las ecuaciones diferenciales, nuestras generaciones tienen una idea, ¿no? Nuestros papás, nuestros tíos, si tuvieron una formación matemática, en ingeniería, etcétera. La gente de otras áreas que se interesan, entonces tenemos conocimiento del álgebra, tenemos conocimientos de las ecuaciones diferenciales, etcétera, pero que hay otras cuestiones que no son muy conocidas, ¿no? Entonces aquí estamos pensando en un concepto como de transversalidad, de ir de forma transversal, migrar entre áreas, que piensa en general, pues en distintas disciplinas. Aquí lo estamos pensando, pues, en diferentes áreas de la matemática, podríamos pensarlo en diferentes áreas de la física, pero también podríamos extender este concepto a que, en general, este esquema lo podríamos hacer entre diferentes disciplinas, ¿no? Y eso es lo común ahorita en la parte contemporánea, en el análisis de sistemas, ¿no? En esos sistemas complejos se necesita un acercamiento transversal en donde buscaremos, pues, solucionar la problemática, pero no solamente desde un área. Bueno, ese es un aspecto de la transversalidad. Bueno, estas ideas, pues, no son, digamos, originales del autor del libro de Filosofía de las Matemáticas, sino son ideas que él recoge de lo que ha sucedido en la matemática. En particular, está el profesor Robert Langlands. Entonces, este profesor plantea de que uno podría hacer énfasis en esa idea de que uno podría extender y mirar esas relaciones y esas conexiones que tienen diferentes áreas. Este señor fue merecedor del premio Abel, que como ustedes saben es uno de los premios más prestigiosos en matemáticas. En matemáticas no existe el premio Nobel de Física, pero sí existe el premio Abel, que tiene una dotación de casi 1.000.000 de euros. No sé en cuánto está ahorita, pero de 600.000 euros más o menos estamos manejando. Y son para personas que hagan logros importantes, pioneros en el área de las matemáticas. Y entonces, ¿por qué lo mencionamos? ¿Por qué lo mencionamos en esta presentación y la idea de lo que les quiero comentar? Porque precisamente él
plantea hace una propuesta de que debemos tener unas conexiones entre las diversas disciplinas matemáticas. Digamos, pensando en ese esquemita de viajar de un área a otra de las matemáticas, desarrollar problemas, demostrar teoremas en un área y volvernos a otra, pues es algo que podríamos hacer, ¿no? Entonces, hay unos términos técnicos que se llama la teoría de representación, hay unas cuestiones que se llama la red de dualidades entre representaciones de diferentes grupos y que hay algo que es común en diferentes áreas y entonces por esas razones que uno podría migrar y hacer matemática migrando entre áreas. Entonces, plantea también como un esquema de lo que sería una unificación de las matemáticas y que uno podría migrar en todas esas áreas y específicamente estas ideas también pues pensarlas para la física matemática, donde mucha gente ha trabajado también aportando ideas en cómo podríamos resolver nuevos problemas en física, también haciendo este tipo de conexiones, ¿sí? Entonces, un motor, ese programa que establece este señor, este matemático prestigioso, es un programa que ha sido motor del desarrollo de las matemáticas de los últimos 50 años. ¿Listo? Un ejemplo de este tránsito, digamos, es lo que se conoce con el famoso teorema de Fermat. Y lo que nos busca decir el teorema de Fermat es, por ejemplo, que cuando usted piensa en los números enteros, ahí en la pizarra de la foto está la ecuación. Usted puede tener la solución de las ternas pentagóricas, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno puede tomar 4 al cuadrado, le suma 3 al cuadrado, 4 al cuadrado nos da 16, 3 al cuadrado nos da 9, 16 más 9 nos da 25 y 25 resulta ser el cuadrado de otro número entero. Entonces, esta solución, cuando tomamos el exponente n igual a 2, tiene solución. Pero curiosamente, en algún momento, un abogado que era aficionado a las matemáticas nos dice que tomar esta ecuación con n igual a 3 o un valor mayor no tendría solución en los enteros. Entonces, es una cuestión de que es fácil de entender lo que nos quiere decir, pero cuando se busca demostrar es algo de mucha envergadura, es algo muy difícil. Algo tan difícil que muchos matemáticos prestigiosos buscan su solución y no pueden, ¿no? Solamente encuentran soluciones de casos particulares, pero la idea de demostrar que eso sucede para todos los enteros mayores iguales que 3, de que no es posible encontrar una solución, entonces se vuelve algo ya que empieza a llamar la atención de los matemáticos porque es algo que no podría solucionar, no se ha solucionado y pasan cientos de años. Hasta que llega el momento en que alguien logra la solución. Sin embargo, no hay que dejar de contar, digamos, algunos detalles que hacen importante el por qué se logra la solución. Y tiene que ver con esa idea, digamos, este problema de Fermat se marca dentro de lo que llamaríamos la teoría de números. Pero se encuentra que hay una relación con otros problemas de la geometría algebraica, otra área de la matemática. No vamos a entrar el detalle de cómo es la relación, de cuáles son los tipos de objetos matemáticos, cuál es su definición, pero sabemos que hay una relación con otra área de la matemática. Entonces, en esa otra área de la matemática, que es la geometría algebraica, se hizo una contribución y se demostró, se planteó una conjetura, y fueron unos japoneses. Entonces, esa conjetura se planteó y se dijo que entonces, si se lograba demostrar la conjetura, se lograba demostrar este teorema. Pero es un problema de dónde la conjetura, es un problema del otro área de la matemática. Y el teorema de Fermat era inicialmente la teoría de números. Entonces ahí es donde quiero hacer el énfasis de que existe un tránsito entre las dos áreas, ¿no? Entre las dos disciplinas matemáticas. Otro matemático logra mostrar de que el problema de la teoría de números, que es el de Fermat, debe ser equivalente al de la conjetura. Él establece como el puente. Y entonces faltaba ¿qué? Demostrar la conjetura. Entonces, esa conexión que se establece es tan importante porque finalmente va a permitir que este problema muy famoso se resuelva. Y efectivamente lo resuelve este matemático
británico. Efectivamente, pues debido a ese gran desarrollo, se gana el premio Abel también de matemáticas. Y precisamente porque muestra y desarrolla la conjetura de Taniyama-Chimura, ¿no? Entonces, hay un aspecto aquí importante y es que pueden haber pasado muchos años en donde la gente solo pensaba en su área de las matemáticas tratando de mostrar, pero la solución finalmente se da por esa idea de desembarcar a otra región de la matemática, viajar a otra región de la matemática, trabajar allí y finalmente pues resolver, ¿no? Lo cual actualmente pues es un reto, ¿no? Hoy, digamos, los investigadores están forzados un poco a la producción académica, ¿no? Dependiendo pues de su tipo de contratación, dependiendo de si trabaja en una universidad, de si trabaja en un instituto de investigaciones específico, etcétera, pero hay una presión a que haya la publicación. Lo que pasó en este caso es que para resolver este problema de tal envergadura, este señor tiene que aislarse. Digamos, es un problema diferente en el sentido de que han pasado tantos años y nadie ha logrado resuelto. Este señor decide aislarse durante 7 años y finalmente lograr cómo mostrar y desarrollar esta conjetura, ¿no? Entonces hay una etapa de aislamiento, hay una etapa de trabajar específicamente en esa conjetura y lograr resolver ese problema. También hay que contar algo que es importante para todos, la parte de la frustración. Cuando él desarrolla esto y lo presenta a la sociedad matemática, tiene un error. Después de haber trabajado 7 años fuertemente en este problema, tiene un pequeñito error. Pero ese pequeñito error necesita tiempo para resolverse. Entonces, después de haber pensado de que uno resolvió ese problema de tan envergadura, viene como ese decaimiento, hay una frustración, pero sale adelante, ¿no? Se supera esa etapa de frustración y logra resolver su problema y finalmente tiene éxito y es uno de los matemáticos, pues, prestigiosos que tenemos debido a que ha desarrollado ese problema. Entonces, la énfasis ahí, lo que quiero mostrar es la conexión que hay entre áreas, cómo podemos viajar de un área a otra. Lo que mencionaba con respecto a la productividad académica viene en el sentido de que, claro que es tremendamente difícil uno cambiarse de área, ¿no? Si uno ha estado trabajando toda su vida en teoría de números, ahora que pasa a trabajar en lógica, por decir algo, que pasa a trabajar en otra área, pues cuesta trabajo y sobre todo porque a medida que uno avanza en su carrera académica, maestría, doctorado, y que después va a trabajar en un postdoc específicamente desarrollando algunos modelos, etcétera, está mucho más enfocado, está mucho más dentro del área, está más adentro de esa región. Está haciendo contribuciones muy específicas en tópicos muy específicos. Entonces, pensar en esa migración es algo que a veces, pues, lleva mucho riesgo, lleva mucho trabajo, obviamente, pero es algo que se está viendo en la forma contemporánea de pensar. Vamos a cambiar ahora, y bueno, y el Premio Nobel de Física del año 2021. ¿Por qué me llamó en especial en particular? En especial me llamó la atención este Premio Nobel de Física. Bueno, hay dos de los que contribuyen allí, que son dos personas que contribuyeron a el calentamiento global, a la cuestión de la predictibilidad, que tiene que ver con los gases que emitimos, si influyen o no sobre que se eleve la temperatura. Entonces, es una parte del premio. Y esto tiene que ver con sistemas complejos. Y la otra parte del premio es la del italiano, la de Giorgio Parisi. Entonces, también que tiene que ver con sistemas complejos. Pero entonces viene una cuestión interesante. Y entonces, en esa cuestión interesante, aparece algo que es de qué manera, si lo quisiéramos presentar de una manera simple, perdón, lo que quisiéramos presentar de una manera simple, uno podría decir, bueno, ¿cómo podría estar relacionados los patrones que forman el vuelo de los pájaros? ¿Sí? Vemos pájaros volando, tienen unos patrones, ¿y cómo podría relacionarse ese vuelo y esos patrones que siguen los pájaros con el comportamiento de los espines en un sistema de materia condensada? Es decir, estamos pensando en dos áreas, ¿no? Estamos pensando quizás por allá en el comportamiento de las aves, ¿no? Medir sus velocidades, etcétera, o apreciar su forma, ¿no? De esos patrones.
y otro sistema muy diferente que sería el de la materia condensada. Tenemos allí spines, sistemas que poseen spin, que es una propiedad física de las partículas, tenemos magnetismo, tenemos paramagnetismo, etcétera. ¿Cómo podrían estar estas dos cuestiones conectadas? Para que veamos un poco de lo que les quiero ilustrar, vamos aquí compartir pantalla, pero quiero mostrarles por aquí, me confirman si la están viendo, un video corto donde se ve como una nube, y esa nube, esos patrones que se forman son pájaros que están volando, ¿no? Entonces hay unos patrones que allí están surgiendo en ese vuelo de los pájaros. Entonces, ¿cómo podría estar relacionado esto con el comportamiento de un material, donde estamos examinando el magnetismo? Eso es lo que causa, digamos, la impresión a una primera vista de esa conexión. ¿Cómo podríamos pensar que lo que analicemos aquí de las aves volando pudiera estar relacionado con ese sistema físico de la materia condensada? Y específicamente, pues es una idea de las que persigue ese premio Nobel de Física. Entonces, hay un libro escrito por él mismo que después de haber concedido varias entrevistas, entonces decide escribir un libro. Yo curioseando lo encontré ahí nada más en el Palatino, en la Librería Nacional. A mí no estoy patrocinado por la Librería Nacional ni nada de eso, ni por la editorial, pero entonces sí es un libro en donde se cuenta la forma de cómo surgió la idea de el Premio Nobel de Física del año 2021. Entonces ahí tiene que ver con este tipo de sistemas. Perdón. Oprimir la tecla inadecuada. Entonces, acá. Muy bien. Entonces, es una idea que perseguimos y vamos a ver entonces qué importante hay allí. Entonces, bueno, un sistema que es un vidrio de spin, ahora ya no es los pájaros, sino es lo que están viendo, que es el vidrio de spin. Es un sistema en el cual hay una lesión, hay átomos de hierro y hay átomos de cobre, y es una lesión en donde hay una mezcla que es aleatoria, y así como las partículas tienen una propiedad que se llama masa y una propiedad que se llama carga eléctrica, que son las que mayormente evidenciamos en nuestro diario vivir, hay también otra propiedad que es el spin. Así como uno puede hacer electrónica y generar transmisión de la información, visualización de datos, etcétera, hay una forma también de con spintrónica. Entonces hay un análogo, ¿no? La spintrónica es la información del spin para transmitir información, para manipular información, etcétera. Entonces, lo que tenemos aquí es, lo que quiero decir, es un sistema muy diferente de pensar en un pájaro, pero aún así, investigar este tipo de sistema es lo que conllevó, pues, que también hace entendiera el sistema complejo del vuelo de los pájaros, en este caso de los estorninos allá en Italia, que también tiene unas coincidencias con este autor respecto a su infancia, a cómo él veía volar y cómo observaba esos patrones. Bueno, entonces esto es el vidrio spin, y es un caso de serendipia. Para los que no estén relacionados con el término, según la RAE, es un hallazgo valioso que se produce de manera accidental o causal. ¿Y por qué en este caso estoy diciendo que es un hallazgo que se produjo de manera accidental o causal? Resulta que el premio Nobel era un físico de partículas, así como a veces lo llaman los físicos, era alguien que trabajaba en esa área y estaba interesado pues en resolver un problema de esa área. Pero al resolver ese problema de esa área viene la matemática, y la matemática viene con una técnica especial. Él lo menciona en su texto, que es la teoría de las réplicas, ¿no? Nunca la había escuchado yo, de pronto alguno de ustedes sí dice teoría de las réplicas. Y entonces, al examinar las referencias en unas vacaciones de Navidad, se da cuenta que hay un artículo o una de esas referencias en donde se muestra específicamente que el método no da con respecto a lo que se espera que dé en el resultado experimental.
Y entonces le causa curiosidad saber el por qué el método no da en ese caso. Él que estaba haciendo, estudiando la técnica matemática, más no el sistema. Él venía de la física de partículas, que es otra área de la física. Entonces, se interesa por la técnica porque le va a ayudar en su problema original de física de partículas. Pero la técnica matemática ve que en una referencia no cuadran las cosas. Y no cuadran las cosas y entonces se va a pensar mucho en ese sistema. Y al pensar finalmente en ese sistema, pues resulta trabajar en ese sistema y ese sistema pues es el que le da el premio Nobel de Física. Entonces se llama un caso de serendipia y que no son hechos aislados, digamos, pues han habido varios casos de serendipia, ¿no? En física. Por ejemplo, el premio Nobel del año 2010 fue un caso de serendipia también, el caso del grafeno. Utilizar un método para aislar películas y finalmente encontrar que esa película monoatómica, película de grosor de un átomo, podría, pro, tenía propiedades electrónicas diferentes a todas las de las demás. El caso de los nanotubos de carbono, allá en el año, en la década de los 90, también fue un caso de serendipia. Entonces han habido varios casos de serendipia y este es otro, pero también habría que rescatar pues que también fue, el camino se lo dio una técnica matemática que no, él no conocía y por lo tanto tuvo que abordar y aprender. Bueno, y también empiezan pues, yo me intereso mucho pues por las conexiones, ¿no? Y, vi la noticia del premio Nobel de este año, año 2024, el señor Michel Talagrand, no sé si se pronuncia así exactamente, pero este señor hace contribuciones en la parte de la estadística, en algo que leí que se llama el problema de la concentración de la medida, pero también en el detalle se indica que precisamente este señor también tuvo una contribución importante a la estimación del modelo de París. Es decir, París establece un modelo para estimar la energía y este señor logra un cálculo difícil que es estimar la energía del estado base de ese sistema. Entonces, también supremamente interesante que precisamente sea el premio Nobel de este año de matemáticas quien haga una contribución con el sistema de estudio del premio Nobel de Física del año 2021. Digamos, hay algo importante que habría que analizar con mayor detalle, pero entonces hay un aporte muy valioso también de este señor. Pero claro, yo creo que es mucho más valioso, pues obviamente, lo que hizo en matemáticas allí. Entonces, una persona debe ser una persona muy hábil que logre ese tipo de contribuciones, tanto en una área como en la otra. Entonces, aquí viene este premio Abel de este año. Bueno, ¿qué pasa? Bueno, mi área es la superconductividad y en la superconductividad también se persigue actualmente ese tipo de acercamientos. ¿De qué tipo de acercamiento nos estamos hablando? De establecer correspondencias, establecer correspondencias entre teorías, ¿no? Entonces, estar trabajando en dos áreas distintas y ver cómo surge una correspondencia allí y con esa correspondencia tratar de resolver un nuevo problema. En la superconductividad, ¿qué interesa? Bueno, sabemos que hay elementos que son superconductores, que significa que son elementos que en un primer acercamiento podemos decir, bueno, son elementos que tienen resistencia eléctrica, resistividad va a ser. Entonces, si un elemento tiene una resistividad muy baja o nula, como es en este caso, pues las pérdidas, no hay pérdidas por conducción y uno podría hacer una transmisión más eficiente de la energía, ¿no? Entonces, hay sistemas en los cuales se han implementado, pero tenemos un problema. Tenemos un problema para que eso sea robusto y lo podamos tener todos, y es la temperatura. Entonces, la temperatura, necesitamos temperaturas bajas. E incluso los que hablamos de alta temperatura, que es en ese caso particular, por ejemplo, los cupratos, los de alta temperatura, entonces todavía tenemos que bajar por debajo de 0 grados Celsius, ¿no? Mucho, y más allá. Entonces tenemos que hablar de unos 77 Kelvin, etcétera. Entonces, son de baja, y los de baja temperatura por allá, un Kelvin, 10 Kelvin, estamos hablando de ese tipo de temperaturas. Entonces, todavía no es viable, pues, hacerlo, pero en el momento en que logremos hacerlo a temperatura ambiente, pues, va a ser una revolución importante.
Y este año se escuchó una noticia de ese tipo, pero esa noticia de ese tipo finalmente fue falsa. Digamos, hubo un investigador prestigioso que mencionó que había logrado la superconductividad a temperatura ambiente, pero efectivamente cuando revisaron los datos experimentales e hicieron una revisión muy juiciosa de su trabajo, se dieron cuenta que el señor no estaba diciendo lo que era y que posiblemente había falseado los datos experimentales. Lo cual es una evidencia de un mal proceder científico, pero también de alguna presión excesiva a la cual no supo responder. Una presión académica y que se ha detallado a lo largo de la historia. Incluso se han establecido comités de ética científica en Estados Unidos porque a lo largo de la historia, a lo largo del siglo XX, se han presentado muchos casos. No estamos hablando solamente de las ciencias como física, matemáticas, sino estamos hablando también como el caso de la psiquiatría, incluso la medicina, que se han presentado cuestiones en donde el obrar del científico no es ético y ha llevado a que diga cosas que no son o muestre datos que no son. Entonces es un caso particular de eso, surgió porque es que si alguien dice hoy en día que logramos la superconductividad a temperatura ambiente, sería una revolución tecnológica importante, ¿no? Muy importante para nosotros, para nuestra sociedad, para nuestra transmisión de la energía, etcétera, ¿no? Pero entonces, ¿a qué viene la idea principal de la charla? A que nosotros tenemos que la superconductividad también se podría entender por medio de estas dualidades. Entonces, hay algo que se llama una correspondencia, y es una correspondencia entre las dos teorías, se llama la correspondencia ADS-CFT, y tiene que ver con dos áreas distintas y con dos teorías distintas. Pero alguien dijo, estas tienen una correspondencia, es decir, son equivalentes, aunque que todavía quedó a modo de conjetura. Entonces, para los matemáticos, eso sí es una conjetura, entonces todavía no se ha demostrado que sea cierta. Sin embargo, se utiliza, pues, para entender los sistemas, ¿no? Entonces, aquí se está utilizando un modo de pensar para buscar resolver un problema abierto, en este caso de la materia condensada, que es el área donde está incluida, en donde está la superconductividad, el fenómeno de la superconductividad. ¿Mm? Y pues, con respecto a mis intereses de investigación, por eso me llamó la atención, porque mis intereses de investigación son la superconductividad. Y en particular, lo que yo realicé durante mi doctorado es examinar cómo en sistemas como el grafeno, que también es un sistema especial, que recién en el año 2010 se aísla y actualmente se está implementando en dispositivos para nuestro diario vivir, sensores, etcétera, celulares, pantallas, celdas solares, etcétera. En particular, me interesa cómo con el grafeno y el fenómeno de la superconductividad, pues surgen propiedades de transporte electrónico novedosas que se puedan cuantificar, que se puedan caracterizar. Entonces, por ese lado fue que vino mi idea y mi enfoque teórico en este caso. Entonces, la superconductividad, si la quisiéramos entender de pronto, ya escapándonos del área, inclusive de la disciplina, porque yo soy físico, tendría que escaparme del área de la materia condensada, aterrizar en otras áreas como sería la física de partículas, ¿no? Y ver cómo es que se puede establecer esa correspondencia y entender, si uno quisiera, pues, cómo funciona esa correspondencia y de ahí extraer la idea principal para entender, pues, el fenómeno de la superconductividad de alta temperatura. ¿Qué es lo que está detrás que no nos deja que eso suceda a alta temperatura? ¿O cuáles son las condiciones que se deberían tener para que eso funcione a esa temperatura? Entonces, esto lo trabaja un profesor en una universidad de Estados Unidos, la Universidad de Illinois, entonces, dentro del departamento de física de la materia condensada, y lo que busca allí es, pues, tratar de encontrar pistas para la resolución de ese problema, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos entender la física de la superconductividad, en particular la física de los cupratos, utilizando la correspondencia? Y si eso podría dar luz o no acerca de la temperatura, de la superconductividad de alta temperatura crítica. A modo de comentario, esta es una de las universidades en donde específicamente en el área de la superconductividad o en el área de la superfluidez han habido
2 premios Nobel y han contribuido varias personas, perdón, han habido más de 2, pero han habido varios trabajos que han llevado el premio Nobel de Física. Entre ellos de mencionar el profesor John Bardeen, el único físico que ha ganado 2 premios Nobel de Física, y el profesor Leggett, que actualmente trabaja allí ya como profesor emérito. Entonces, por allí hay una escuela importante en esa área, por eso le sigo la pista a ese departamento y a los desarrollos que están haciendo en la forma en cómo están pensando. Digamos la ganancia que tenemos para esta charla. Bueno. Entonces, hay correspondencias entre teorías. Entonces, a modo global uno puede mencionar, bueno, hay físicos que se dedican a la cosmología. Hay físicos, pues, que su énfasis principal es analizar sistemas cuánticos, mecánica cuántica. Hay físicos, pues, entonces, que trabajan en relatividad general, las teorías de Einstein. Y hay físicos que trabajan en física, partículas, y por ahí específicamente trabajan en teorías que se llaman la teoría de cuerdas. Y entonces empieza a ver también esa idea de que uno podría conectar 2 teorías, una de estas teorías que desemboca en una de las áreas y otra de estas teorías que desemboca en otra de las áreas, y que hay una correspondencia. Esta correspondencia la estableció un físico, que es en este caso es el físico Juan Maldacena, un argentino, y la estableció como una conjetura. Entonces, estrictamente no está demostrada. Habría allí trabajo matemático para que dejara de ser una conjetura, pero precisamente se busca cómo con la relación de 2 teorías que podrían aterrizar en áreas diferentes, cómo se podría resolver un nuevo problema, ¿no? En particular, pues también hay otro físico, Edward Witten, en donde también explora estas simetrías, estas dualidades que hay y examina, bueno, la forma en que se pueden plantear nuevas teorías y nuevos análisis de los sistemas físicos. Y aquí viene como un tira y empuje de tanto de la física como de las matemáticas, porque según lo que propone Langlands de examinar todas esas conexiones entre todas esas áreas de las matemáticas, estos señores pues también tienen ese tipo de acercamiento e incluso buscan la forma en cómo se empuje también el desarrollo matemático, ¿no? E incluso se propone nuevos objetos matemáticos para que se estudien, ¿no? Dentro de la misma teoría física y dentro de su análisis y entre su relación de áreas que al inicio son distintas, están en diferentes rangos de validez, se busca una relación y se busca que se genere más matemática a partir de ello. Como también la matemática nos aporta herramientas para pensar en nuevos sistemas físicos. Esa también es una posibilidad. Entonces es una cuestión también hay dual entre física y matemáticas, cómo la matemática empuja a la física y cómo la física empuja a la matemática para que se desarrollen aún más. Listo. Viene la cuestión de aislantes topológicos. Entonces, esta frase tiene dos adjetivos. El carácter de aislante. El carácter de aislante significa que nosotros entendemos en física que hay materiales que conducen bien la electricidad, otros que no lo hacen, otros que las conducen mejor. Y por eso hablamos de aislantes, conductores y superconductores. Uno podría pensar en esa clasificación básica, pero también hay unos que le llaman topológicos. Entonces surgió también por allá, el mismo año, el Premio Nobel de Física, otra noticia que era aislantes topológicos. Y viene una característica nueva, el característica topológica. Entonces hace referencia a que existen materiales que conducen muy bien, pero en la superficie y al interior no conduce. Es decir, al interior del material, si usted piensa en un bloque, al interior es aislante, pero si examina toda la superficie, esa superficie sí conduce. Entonces empieza a haber una parte en la cual influye la forma, la frontera, y entonces empieza a tenerse en cuenta lo que es la topología. Y son tan importantes y llegan a ser como era la caricatura de esta figura del artículo de Nature inicial del año 2010, llega a ser la estrella del momento, los aislantes topológicos, por esa característica de que pueden conducir en la superficie, pero no solamente porque pueden conducir en la superficie, sino que esa conducción es protegida, y protegida significa que no importa los defectos que haya en la superficie,
el material conduce, lo cual lo hace de una característica, tiene una característica nueva muy importante. Entonces empieza a haber también una intersección entre dos áreas que al principio mucha gente piensa que no están conectadas, bueno, y topología y física. Yo en mi pregrado tuve la fortuna de ver topología general. Sé que en reformas posteriores quitaron como tal la topología como materia obligatoria en la carrera de física, quedó como electiva. Pero ese momento en que era obligatoria todos los vimos. Y ya se está viendo ahorita, hoy en día y cada vez más, que involucrar cuestiones de la topología en la física no sirve, ¿sí? Porque nos sirve para, por medio de ciertos índices y por medio de ciertas herramientas matemáticas que nos da la misma topología, utilizar esos resultados para hacer física, hacer su interpretación física y ver qué es lo que está sucediendo, ¿no? Entonces es una relación importante, es una intersección importante que no se debe descartar, ¿no? Y que se debe ahondar profundamente en ella y en sus múltiples interacciones, en que inclusive también podría ser un campo de acción. Si a mí como matemático me interesa la topología, pues veo en qué enfoque podría tener sobre los sistemas que se están analizando en física, sobre los modelos físicos, etc. E incluso cuando estaba viendo al inicio la clasificación de las áreas, hay una página en donde me sorprendió que entre la misma clasificación que hace la matemática de las áreas, ya hay una eh, que es están específicamente dirigidas a física matemáticas, pero no como física matemática global, sino ya hay una tipificidad, una especificidad en las áreas de la física en donde la matemática entra en acción. Y entonces la investigación, la invitación, perdón, es a que si usted está pensando en un tópico o si su área de investigación tiene que ver con cierto tópico o le interesa cierto tópico de las matemáticas o de la física o otra área de la topología, de la biología, o tiene el énfasis sobre una técnica, sobre una metodología o también específicamente sobre un concepto, que busque abrirse y dejar de pensar solamente en su área. Sé que no es fácil, pero la idea es que actualmente y de forma contemporáneamente nos están diciendo que los problemas más importantes tienen que ver con que se podrían resolver si usted piensa en cómo puede aterrizar eso en diferentes áreas, ¿no? ¿Cómo podría ver su tópico, técnica y concepto dentro de la física, dentro de las matemáticas? Si involucran a la parte de inteligencia artificial, si ven los sistemas biológicos, ¿no? El concepto de información hoy en día ha cobrado tanta relevancia que entonces hay modelos de biología teórica que abordan el concepto de información. Pero el concepto de información lo tenemos en física, pero el concepto de información también está allí en matemáticas. Hay formas de medirlo, hay forma de cómo ese concepto de información aterriza en cada una de las áreas. En inteligencia artificial, obviamente, y cuando surgen entonces nuevas formas de abordar los problemas, pues ahí también entra la filosofía a repensar el quehacer de las nuevas áreas, cómo lo están haciendo, qué tipos de objetos están estudiando y cómo es la interrelación entre todos esos objetos que se están estudiando. Y esa era la idea que quería transmitir el día de hoy. Quedo muy atento sobre todo a sus comentarios, a sus críticas, ¿no? Sé que quedan muchas preguntas abiertas, pero precisamente esa es la idea, que queden preguntas abiertas de interés y que cada uno las vaya resolviendo por el camino. Muchas gracias. Profe, muchísimas gracias, muy bonita la plática, muy de acuerdo a la línea en que hemos tratado de manejar el seminario este semestre, una visión moderna de la matemática ionificadora. Entonces, le agradecemos muchísimo por la plática, por la charla. Y abrimos el espacio para preguntas para el profesor, si quieren en el chat o... Bueno, profe, yo tengo una pregunta. Sí, señor. Profe, ¿no sería
un inconveniente quizá al tener un problema particular, alejarme lo suficiente como para tratar de verlo desde arriba y luego poderlo conectar con otras áreas, pero al alejarme tanto que pierda de vista esa situación particular, o sea, no es un problema alejarme tanto que quizá pierda el enfoque del problema. ¿No sería un problema dentro de la unificación? Es posible, sin embargo, yo creo que lo que debería uno pensar es el problema en sí cuál es. Digamos, puede haber un problema más esencial que captura al otro y esa situación más esencial es la que podría yo alejarme de esa situación esencial y alejarme tanto de tal manera que después pueda volver a aterrizar en esa situación esencial y, y viajar ahí por, digamos, por las ramificaciones de esa situación esencial y llegar de nuevo a mi problema original. Digamos, y yo creo que en este tipo de situaciones, y por eso me ha interesado y por eso les hablé de esto, eh, especulando un poco, digamos, si alguien técnico viera esta charla, ¿no? Pues ahí habría pues muchas cuestiones que completar, pero yo creo que hay una esencia que hay en el problema que no se tiene aún y esa esencia es la que hay que capturar y desarrollar. Y que muchas veces cuando esa esencia, digamos, para capturarla y desarrollarla, necesito el apoyo de otras áreas, ¿no? Si mencionamos un poquito, por ejemplo, lo que sucede en teoría de números, son situaciones bastante concretas, ¿no? X a la n más y a la n igual a z a la n. Son enteros y en n igual a 2 tenemos solución y en n mayor igual a... o sea, es algo demasiado concreto, ¿no? Pero hay por allá una esencia que se conectó con el otra área y finalmente se logró resolver, ¿no? Yo no sé la solución, obviamente. Muchas veces se menciona que este tipo de problemas, quizás a nivel mundial, en sí la demostración que, por ejemplo, hizo el señor Andrew Wiles o la que hizo Perelman, pues es posible que eso la entiendan completamente 10 personas o 5 personas en el mundo, siendo, eh, siendo generosos en eso, pero sí, ahí debe haber una esencia que no hemos capturado y que de pronto no hemos capturado esa esencia para lograr resolver algunas de las situaciones. En el caso particular de física, yo pienso que para el caso de la superconductividad, que es mi área de estudio, hay una esencia que no hemos capturado del fenómeno físico. Sí se ha explicado muchas cosas, se predicen muchas cosas, en muchos materiales, en muchas situaciones, etcétera. Hay muchas teorías y modelos y todo funciona muy bien. No es que estemos completamente ciegos respecto al fenómeno. Hacemos electrónica, podemos hacer una resonancia magnética y podemos hacer, por ejemplo, una medición muy precisa de las corrientes eléctricas del cerebro y hacer tomografías, etcétera. O sea, hay cuestiones que prácticamente las entendemos también que podemos llegar hasta ese punto. Pero yo creo que se ha perdido de pronto una esencia conceptual que no hemos capturado para lograr el siguiente avance, ¿no? Lograr un superconductor de temperatura ambiente hay algo que todavía no hemos capturado, ¿no? Y puede aparecer también en otros problemas de la matemática. Soy aficionado a veces a entender un poquito lo que dicen esas otras conjeturas, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una que me parece increíble, ¿no? Hay una que se llama la conjetura de Collatz. Y es algo que se le puede presentar a alguien de primaria, o sea, algo tan específico. ¿La comentamos, profe? No sé. Sí, profe, estaría muy bien, profe. Muchas gracias. Sí, estaría bien comentarla. Entonces, hay una conjetura que dice que usted puede tomar los números naturales y usted selecciona uno. Entonces, por ejemplo, uno puede seleccionar el 5. Y entonces le dice, si usted toma el 5 y es impar, multiplíquelo por 3. De 5 por 3, 15. Y súmele 1, le da 16. Entonces es el primer proceso. Ahora, si le da par, divida por 2. Y si toma 16 y lo divide por 2, le da 8. Si vuelve y le da par, divida por 2 y le da 4. Y si vuelve y le da par,
divida por 2 le da 2, y vuelve a dividir por 2 porque es 2 y es par, le da 1. Entonces finalmente resulta el número 1. Lo que dice la conjetura es que sin importar el número que usted tome, natural, va a resultar inevitablemente en el número 1. Y entonces uno lo empieza a probar con diferentes números y efectivamente es así. Toma el 10, toma el 15, etcétera. Si es impar, multiplica por 3 y suma 1. Si el resultado le da par, divide por 2 y así lo hace de manera consecutiva y va a resultar el número 1. Entonces, alguien de primaria lo puede hacer las cuentas y dice, resultó el 1, resultó el 1, que tome este otro número y resultó el 1, ¿no? Pero lo que nos falta es, no se ha podido demostrar que eso es válido para cualquier número natural. Los computadores llegarán hasta ciertos números muy grandes, pero no se logra demostrar para cualquier número. Y entonces ahí surge como la inquietud, esta cuestión de que simplemente tengo que hacer sumas, multiplicaciones y ir por 2, es algo que se le está escapando a, la matemática. Hay algo que quizás para lo cual, como dijo ese matemático famoso, Paul Erdős, no estamos listos aún para tratar de afrontar ese problema. De hecho, es un problema que llama tanto la atención porque es tan simple entender cómo funciona. La demostración no se ha logrado hacer e incluso se indica o se dice entre los círculos matemáticos, por favor no se dedique a ese problema porque podría perder casi toda su vida intentando demostrar que efectivamente eso es así. Y de hecho esa era una de las recomendaciones de matemáticos famosos, no se dedique a ese problema, más bien dedíquese a otro problema, ¿no? Hay mucha gente, medallistas Fields, gente muy reconocida que ha intentado la solución, han hecho unos avances, pero no han logrado la solución. Entonces, con lo que me preguntaba el profesor Andrei, creo que por ahí hay una esencia o algo que no hemos logrado desarrollar para finalmente poder hacer la demostración. Y son situaciones tan concretas que, no importa de que sean tan concretas, debe haber una forma de transitar, digamos, entre las áreas para lograr resolverlo al final. De acuerdo, profe. Muchas gracias por la respuesta, profe, y por la ilustración de la conjetura. Personalmente yo no la conocía y bueno, le agradezco mucho, profe. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta para el profe? ¿O algún comentario que... Aquí voy hacia el chat. En el chat no hay comentarios. Y creo que preguntas no hay. No hay. Bueno, profe, muchísimas gracias, profe, por la plática realmente muy, muy bonita, muy ilustrativa y nos encamina más hacia eso de qué es la matemática. Es una pregunta con la que iniciamos el seminario y bueno, su acercamiento, su visión, la forma como se la entiende, realmente nos aproxima mucho a qué es la matemática finalmente, profe. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias, profesor André, y a la profesora Mónica por haberme invitado, y muchas gracias al profesor Gerardo Aristizábal y al profesor Grant también por su asistencia, y a los demás muy amables también por haber estado acá. Bueno, muchísimas gracias a todos los asistentes. Es un gusto nuevamente haber contado con su asistencia. Nos encontramos la siguiente semana con una plática más acerca de la matemática que tanto nos apasiona. Entonces, muy buena tarde para todos, una feliz semana y nos encontramos la siguiente semana. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.